Muy buenas noches, compañeros y compañeras. Le damos la bienvenida una vez más a nuestra quinta conferencia del cuarto Congreso por la Libertad Sindical, esta vez dedicada a los trabajadores de la región norte. El Congreso por la Libertad Sindical ha venido desarrollando conferencias por regiones y hoy toca la oportunidad de que los trabajadores del norte sean protagonistas, sean quienes reciban el material que se va a impartir en el día de hoy. Pero no seré yo quien va a moderar este evento el día de hoy, sino un compañero, amigo, sindicalista de siempre, secretario encargado de asuntos cooperativos de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, dirigente nacional del Movimiento de Trabajadores Independientes, MTI, y es dirigente del Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores. Hablamos nada más y nada menos que del profesor Ramón Reyes, quien tendrá a su cargo la moderación de esta quinta conferencia del cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Ramón Reyes con nosotros. Ramón, acepte la invitación para activar el micrófono que lo desactivó. Lo estoy tratando. Ahora sí. Bien, bien. Buenas noches, compañeros y compañeras. Tal como decía el compañero Elionet Castro, en el día de hoy nosotros vamos a desarrollar la cuarta y quinta conferencia dedicada a la región Norte 1 y Norte 2 del país. Esto así en el entendido de que en esta semana hay otras actividades y significaría cargarla mucho, y en consecuencia el Comité Nacional Organizador consultó con los compañeros Mariano Rivera y el compañero Francisco Ramírez a los fines de unificar esta conferencia, que está precedida de la primera que fue desarrollada por el compañero Manuel Antonio Salazar, la segunda por el compañero, incluso dedicada con carácter nacional, y la segunda, Matías Bosch, quien dirigió su conferencia al Gran Santo Domingo, y la compañera Eulogia Familia, que dirigió su conferencia a la región este, y el compañero Fernando de la Rosa, que dirigió su conferencia a la región sur. En consecuencia, hoy vamos a desarrollar la quinta y sexta conferencia junta en las personas de los compañeros Mariano Rivera y Francisco Ramírez. Pero a modo de preámbulo, queremos significar que con esta tarea, con estas conferencias, nosotros terminamos el ciclo de conferencia virtual, y la del 17 de enero, el propósito es hacerla semipresencial, es decir, que vamos a reunirnos una buena cantidad de compañeros y compañeras a los fines de debatir y discutir la síntesis de estas conferencias
que han presentado los compañeros y que de una u otra manera nos llevará a todos a concluir con un compromiso de actuación de todas las organizaciones que de una u otra manera venimos desarrollando esta actividad. Es bueno destacar que este cuarto Congreso por la Libertad Sindical es un congreso plural, en el sentido de que todas las fuerzas sindicales, independientemente del credo, independientemente de la ideología, independientemente de la política, los que nos unen en este momento es la necesidad de garantizar en el ejercicio pleno el respeto al derecho a la libertad sindical. Y en consecuencia, nosotros estamos actuando. Es decir, la unidad para la acción, privilegiar de manera amplia lo que nos une y caminar conjuntamente con eso. Por eso, dentro de las actividades que había adoptado el comité, está el acto a Mauricio Báez el próximo día 10 de diciembre a las 10 de la mañana en la Plaza Mauricio Báez, cito en la Leopoldo Navarro, esquina John F. Kennedy y San Martín, en ese triángulo que se forma ahí. Ahí esperamos la participación de todos los compañeros y compañeras. Y la reunión que vamos a desarrollar, el comité que se convocó para este lunes a las 10 de la mañana en el local de la CENU, con la finalidad de que en el comité veamos los pormenores tanto de la actividad del día 10 como de la actividad del mes de enero, del día 17 de enero. De modo pues que sin más preámbulo, los vamos a dejar con el compañero Mariano Rivera Guante, quien es un dirigente de Data Lucha que viene desde el movimiento estudiantil, un hombre preocupado por su comunidad y en consecuencia es dirigente en su comunidad, es dirigente sindical nacional de la Unión General de Trabajadores Dominicanos, es un político a carta cabal y hombre de profundo sentimiento patriótico y solidario con la causa de los trabajadores. De modo que lo dejamos con el compañero Mariano A. Rivera Guante y posteriormente le sigue el compañero Francisco Ramírez. Vamos a escuchar las dos ponencias y posterior entonces vendrán las preguntas, comentarios y respuestas. Mariano, todo suyo. Buenas noches, compañero Ramón Reyes. Para mí es inmensamente un honor y me inclino reverentemente ante esa playa de dirigentes sindicales ya de mucha data y, por qué no, ya perito en la materia. Se le olvidaba decir que yo apenas cuento con 20 minutos, según sus recomendaciones de hace unos días. El compañero Juan Núñez también me hizo la observación. Nosotros teníamos una gráfica y una fílmica que la íbamos a presentar si teníamos más tiempo, pero nada. Nosotros, nuestra comparecencia aquí y nuestra actitud sería más o menos de reflexión. Oigan bien, de reflexión a lo que es el movimiento sindical, puesto de que para ustedes no hay nada nuevo en esta actividad que nos gusta tanto y que hemos pagado un precio, dicho sea de paso. Pues yo he tenido la dicha de por tener currículum donde te nombran fácil en una empresa X o Y, hemos conseguido los puestos y luego después somos el compañero Clemente, que me conoce bien, que formamos el sindicato de trabajadores del Hotel Hamaca Citramaca. Nosotros fuimos votados, cancelados y metidos presos en Palacio. Entonces fui gerente de compra de los restaurantes más conocidos del país, Restaurante Vesubio. Ahí quise también trabajar con lo que es la formación y las reivindicaciones de los compañeros también. En el Meliá Juan Dolio formamos un sindicato muy
con mucha sustancia, y es decir que en líneas generales hemos pagado un precio por querer mantener el derecho a la sindicalización como está plasmado en nuestra Constitución. Entonces nosotros, sin más preámbulo, saludamos a este cuarto Congreso por la Libertad Sindical organizado por la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, y en honor y la memoria de ese inmenso, el FACS, ¿verdad? Francisco Antonio Santos, que así lo hemos denominado, el titán y luchador incansable por las reivindicaciones de los y la trabajadora. Y junto con ello, adicional a esto, a los compañeros y movimientos que también están participando en la misma. Nosotros en representación de la UGTD, presidida y dirigida por ese gran y carismático compañero Cristóbal Manzanillo, nosotros en calidad de vicepresidente de la misma, no nos vemos como tal aquí en este momento, sino uno más para contribuir en lo que es el movimiento sindical. Señores, parece mentira, pero ahora lo que hay de moda es la palabra cambio. Y una de las cosas que nos ha faltado a nosotros es precisamente capitalizar las cosas que se dan en coyuntura. Para nadie es un secreto, y no hace mucho tiempo, que nuestra plaza del movimiento sindical en República Dominicana era codiciada a tal punto de que centrales sindicales se dieron en su momento el lujo de pertenecer y ser afiliada a más de una organización, a una federación y a una confederación a nivel internacional. Nosotros precisamente subrayamos lo siguiente. Ahora, con la coyuntura que se está dando del cambio, un cambio que hasta que no se demuestre lo contrario, pareciere que sí podría haber una especie de esperanza para nosotros implosionar y poder capitalizar muchas cosas. Por ejemplo, nosotros entendemos, compañeros y compañeras, que hay una retórica sin resultado en el movimiento sindical de algunos sectores, oigan bien, de algunos sectores, de seguir ese camino, de seguir con una retórica que así no va a tener resultado. Y yo digo, nosotros decimos, cambiemos la forma de la lucha. Los discursos de barricada no tienen por qué seguir, porque jamás tendrán resultado. Nosotros entendemos y creemos que en las constantes discusiones, en los cónclaves, en los talleres, en las plenarias, en los congresos y convenciones, es que se hacen la propuesta y desde ahí se coordinan en líneas generales para poder ya en resoluciones sacar y finalmente aplicar para los resultados que se persiguen. Fidel Velázquez, un gran sindicalista de todos los tiempos de la Ciudad de México, que tuve el honor de conocerlo, de la gran CTM, decía, si pudiera cambiar algo en esta sociedad, la cambiaría por una más justa. Y yo digo que se puede, solo que hay que hacer lo siguiente. Nosotros debemos de desprendernos del yo fui, nosotros debemos de desprendernos del yo fui, del yo soy, del yo. Nosotros entendemos que si nosotros nos comenzamos a desprender del yo fui, de yo soy, de yo hice, de yo fui el que, y entonces nos concentramos en lo que es una situación que se dará por necesidad, señores, y es que hay que fusionar el sistema del sindicalismo, de la actividad sindical. Nosotros tenemos una gran oportunidad y podríamos comenzar por la corriente Juan Pablo Duarte, precisamente, que es nuestra fiel aliada en estos momentos, para nosotros hacer lo mismo que hacen los empresarios y las grandes industrias y corporaciones que se fusionan para mercadear su producto, para expandirlo
y para precisamente no desaparecer. Entonces, se hace necesario nosotros ya ampliar nuestra cobertura de el movimiento sindical en los sectores como que la sociedad civil organizada, los estudiantes, las universidades, los comités de ama de casa, compañeros que están rezagados y reciclados, levantémoslo de su casa, levantémoslo de su hábitat y hagamos la voluntad de para nosotros terminar haciendo lo que necesita el nuevo sindicalismo de estos tiempos, que es solidaridad, que se ha perdido. Se ha perdido. Porque aquí va en ese... Hay que precisar que la actividad sindical y su filosofía es una de las fuentes de enriquecimiento en lo social, en lo político, en lo cultural y hasta en lo personal, que forma al individuo y lo blinda de conducta aquilatada, acuñando la vieja frase de quien no vive para servir, no sirve para vivir. Nosotros entendemos que no hay manera de desaparecer el sindicalismo, porque cuando una persona se forma como sindicalista, es como que si tuviera una metodología ortodoxa, como la logia, porque decía yo ahorita en mi comienzo, compañeros y compañeras, que yo he pagado un precio por ser sindicalista. Yo pudiera estar, como dicen muchos, en la opulencia. Sin embargo, yo no me puedo estar en un espacio donde yo vea que estén maltratando a un compañero sobre la base de abusar de lo que son sus derechos laborales. Nosotros cuando formamos el sindicato de trabajadores del Hotel Hamaca, tuvimos que irnos a México a denunciar los atropellos y llevamos esos trabajos en varios idiomas y fue así donde apenas se pudo proteger el comité gestor. Nosotros tenemos que hacer las herramientas necesarias para nosotros proteger la información a aquellos compañeros y compañeras que están en los comités gestor, para que cuando le llegue el momento de cancelación y el momento de perseguimiento, el mismo sistema sindical, bajo sus centrales sindicales y de otras fuentes jurídicas, puedan ser protegidos. Porque esa es una de las partes donde las personas temen formar sindicatos, porque no hay una protección ni antes ni después. Y ya para nadie es un secreto que cuando se llegan las negociaciones y los acuerdos y hasta los pactos colectivos, en el camino se nos venden a lo que nosotros comisionamos para lo mismo. De manera pues, compañeros y compañeras, que yo insisto, y para ir aterrizando, le digo lo siguiente. La UGTD, una confederación clasista que se levanta y se anima para luchar con muchos sectores, incluyendo los sectores más vulnerables de los sectores informales, que incluso alberga en su seno un sinnúmero de sectores, comenzando desde lo que decía la compañera Eulogia Familia, esa gran líder nuestra. Ahora se le llama emprendurismo, se le llama una serie de nombres que se están dando a nivel comercial para ir erradicando la palabra de lo que es la formación sindical. Bueno, esos compañeros, nosotros estamos palmo a palmo tocándole la puerta, tocándole su negocio, tocándole sus instituciones que son vulnerables para nosotros irlo formando en el movimiento sindical, y están respondiendo. Pero yo les recomiendo a todos y a todas, compañeros, trabajemos en la sociedad civil organizada, comité de ama de casa. Recuerden que uno de nuestros libertadores, Francisco de Rosario Sánchez, dijo: entro por aquí porque no se me permite, pero si alguien quisiera, entonces nosotros debemos ir cambiando los paradigmas de formación sindical. Incluso me voy más lejos. Como decía ahorita la corriente Juan Pablo Duarte, junto con ella otras que son
sintomáticamente aliado a nosotros. Debemos de ir fusionándonos. Debemos de ir una especie como de repartiéndonos la directiva. Si nosotros para formar el sindicato tenemos que de la sociedad civil organizada, la Federación de Juntas de Vecinos, la Federación de Juntas de Vecinos, los clubes, etcétera, etcétera, hagámoslo para que nosotros mantengamos la vigencia. Romper con la tradición arcaica y aperturar que los nuevos paradigmas de la filosofía sindical sean de carácter aperturista, combinándolo directamente con la parte sociológica, con los sectores, ya decía, de la actividad informal de manera general, y que por supuesto, según un análisis del Banco Central, que lo hace permanentemente, se dice que la cuarta economía del Producto Interno Bruto subyace en esos sectores. Lo que nosotros entonces nos obliga a hacer una alianza con los congresistas que quieren repetir, los senadores que se quieren quedar, una serie de cosas para ellos nos dan esto y nosotros le damos esto. Eso ya la parte de la estrategia que no voy aquí a... Eso está para la plenaria, para que los peritos vayan subrayando. Eso es parte de la estrategia, porque también el sindicalismo está ligado a la política, necesariamente o lamentablemente. Así que nosotros, y para ir aterrizando ya, nosotros entendemos que quizá la culpa de que nosotros no estemos sentados en la mesa de las negociaciones, en el caso tripartito, quizá no seamos los culpables, pero también nos ha faltado empujar, nos ha faltado reempujar, nos ha faltado dar codazo, nos ha faltado ponernos guapos con los amiguitos que conocemos todos, nos ha faltado presentar una plataforma escrita jurídicamente donde con el código laboral desde arriba hasta abajo, más las presiones internacionales que están para servir al sindicalismo moderno, están ahí, como decía, que aquí se peleaban la plaza para afiliarnos, eso está ahí. Busquemos aliados a nivel internacional, compañeros, porque si no es así, entonces aquí lo que hay es un círculo vicioso donde será siempre más de lo mismo. Y yo, un humilde servidor, le digo que todavía estamos dispuestos a trabajar en la jornada del verdadero sindicalismo a través de lo que es este cuarto congreso, porque sabemos cómo hacerlo. Lo único que nos falta es doblegar voluntades, hacer una especie de un mea culpa sin tener que estar acusando a aquel o aquella y trillar el camino de la libertad sindical. No quiero cogerme más tiempo porque tengo un dossier de documentos que si lo desarrollamos aquí, vamos a terminar a las 8 de la noche. Bien, gracias, Mariano. Concluida la ponencia del compañero Mariano Rivera Guante, entonces lo vamos a dejar con el compañero Francisco Ramírez, no sin antes aclarar que la corriente magisterial Juan Pablo Duarte forma parte del comité que organiza este cuarto congreso, que todas las organizaciones que nos acompañaron en la primera reunión y que asumieron la convocatoria de esta reunión forman parte del cuarto Congreso por la Libertad Sindical. Entiéndase la CTU, entiéndase la UGTD, entiéndase el Movimiento de Trabajadores Independientes, la misma corriente magisterial Juan Pablo Duarte, UNACK, los compañeros que compañeros del SENU que en términos personal participaron, todas y todos formamos el comité que organiza este cuarto congreso. Lo dejamos con el compañero entonces Francisco Ramírez, quien, como decía el compañero Juan Núñez, en principio cada vez se presenta más joven, independientemente de que es un joven de vínculos
con la causa de los trabajadores desde muy temprana edad a través de la CTU y su sindicato de base, hombre consecuente con la causa de los trabajadores y el pueblo. De modo que, compañero Francisco, tome la palabra. Muy buenas noches, compañeros, compañeras. Agradecer de antemano a los compañeros que se han dedicado a organizar este cuarto Congreso por la Libertad Sindical, encabezado, dándole el reconocimiento a los compañeros de la corriente sindical Juan Pablo Duarte, aunque es un conjunto de dirigentes de diferentes organizaciones sindicales de la República Dominicana. Nosotros, en este evento, como dirigente de la CTU y como dirigente sindical de la República Dominicana, queremos poner nuestro grano de arena a ver si las cosas que están pasando a nivel sindical pueden tener una solución. Vamos a iniciar diciéndoles, compañeros y compañeras, tenemos una presentación y le voy a decir, de acuerdo a lo que es Francisco Ramírez, que tiene su origen en el movimiento sindical a los 14 años, aprendiendo el oficio de sastre, y más o menos en 1983 inicio a trabajar en la fábrica de confección de prenda de vestir para hombre de la tienda La Ópera de la calle El Conde con Duarte. Por esa vía llegué a un comité de trabajo de obreros del Partido de la Liberación Dominicana y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Textil y de la Confección Citra Inteco, afiliado a la Federación de Sindicatos del Distrito Nacional y Zonas Aledañas, FESDINASA, y esta afiliada a la Central de Trabajadores Mayoritaria, CTM, la cual junta a otras centrales sindicales nacionales se unificaron a través de la Confederación de Trabajadores Unitaria, CTU, organización que encabezamos por una debilidad del movimiento sindical dominicano. Más adelante le diré por qué decimos eso. Como sindicalista me profesionalicé con una licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, en el año 2005, y una maestría en Gerencia de Proyectos de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNFA, en el año 2017. Le voy a precisar algunas estadísticas que algunos lo han hablado, pero nosotros también queremos darle alguna puntualidad a ese espacio. El padrón sindical dominicano del año 1956 al año 2017, en un periodo de 61 años, tiene 3.846 registros de sindicatos. De estos, 1.136 son de empresa y 2.710 de oficio, con unos cuantos por rama de actividad. De los 1.136 de empresa, activo aproximadamente hay 305 sindicatos. Y de los 831 restantes inactivos, la mayoría eran de CORDE y el SEA. Y en la Tesorería de la Seguridad Social, TCS, en el año 2017 registraba 79.554 empleadores o empresas. Y en el Ministerio de Administración Pública, MA, amparado en la Ley 4108 de Función Pública, hay registradas 132 asociaciones de servidores públicos y una federación nacional. El registro sindical del Ministerio de Trabajo del año 2012 al 2017 registró 130 sindicatos de empresas, en promedio 21 sindicatos por año, y la Tesorería de la Seguridad Social en promedio registró 65.828 empresas en el mismo tiempo. Vayan haciendo comparación. Hay que destacar que la negociación de convenio colectivo de trabajo es nula, tanto pública como privada. Aquí solo se renegocian convenios colectivos de sindicatos que han tenido una tradición de lucha, y en el sector de la construcción se discuten las tarifas. Esta es la realidad del sindicalismo en la República Dominicana. Datos que debemos investigar a partir de este Congreso. El cuarto Congreso debe proponerse investigar qué están pensando los trabajadores sobre el sindicato. Después de la caída de los muros y la debilidad de los bloques socialistas, el mundo cambió, pero el sistema económico sigue siendo el mismo. Las tecnologías han desarrollado la comunicación y la gente tiene en sus manos instrumentos que le permiten comunicarse al instante con el mundo. ¿Qué se está haciendo para aprovechar este recurso en beneficio de los derechos de los trabajadores y saber qué están pensando
estos trabajadores por el sindicalismo. Sobre el marco jurídico, que tengo el tema aquí, ya sabemos que el convenio 87 y 98 de la OIT, la Constitución de la República establece los derechos constitucionales de los trabajadores. El Código de Trabajo de 1992 establece que para hacer un sindicato necesitan 20 trabajadores. ¿Cuál es la debilidad en esa parte? Que 20 trabajadores es lo máximo y lo mínimo. Si usted quiere hacer un sindicato de rama, necesita 20 trabajadores. ¿Y cómo usted hace un sindicato de rama? Necesitando 20 trabajadores donde hay 2,000 trabajadores. Entonces, inmediatamente lo desbaratan el sindicato y encima de eso usted necesita el 50% más uno de los trabajadores que tienen derecho a ser miembros del sindicato para negociar colectivamente. No hay negociación colectiva en este país por esa vía. Y digo, si le preguntamos a un trabajador qué pasaría si dentro de la empresa mencionara la palabra sindicato, de seguro que nos diría que se ganaría su cancelación es decir, que el trabajador dominicano está cohibido de ejercer el derecho constitucional de desarrollar una familia. ¿Por qué? Porque a la vez que no puede ejercer el derecho constitucional de tener un trabajo digno que le garantice mejores ingresos para su familia en pos de su desarrollo y de él mismo, al no poder mencionar ni en silencio la palabra sindicato. Aquí vamos con la unidad, que es lo que nos llama más a la atención en este paso y espero que no se sienta nadie aludido porque vengo algo medio duro. La unidad del movimiento sindical nos hemos dejado dividir como pregunta. En la República Dominicana, el sindicalismo tenía beligerancia cuando los partidos políticos tenían interés en controlar este sector. En el primer gobierno PLDista, en el año 1996, el sector laboral había perdido su espacio de importancia en esa organización y los trabajadores dejaron de ser parte de la agenda de los partidos. Como los trabajadores no tienen la garantía de ejercer los derechos que le consagra la Constitución sobre organizarse en sindicatos y tener capacidad de negociar convenio colectivo con el patrón o empleador de mejores condiciones de trabajo y tener mejoría económica, es necesaria la unidad del movimiento sindical para lograr más sindicatos y buscar cambios en la legislación laboral en beneficio del sector. Pero es difícil lograr este propósito. Los hechos del movimiento sindical de los últimos 25 años debería llegar el momento de ser analizados sociológicamente para tener precisión de qué es lo que ha pasado. Pero le decimos, Francisco silenció su micrófono. tú me estás diciendo que yo he hablado todo lo que he hablado y no llego. Sí, llegó. Fue en ese pedacito que se silenció. ¿Y quién le puso la mano? Yo le puse la mano. Bien, avísame. Adelante. Voy por donde hablaba de la unidad del movimiento sindical. Sí. Ok, entonces vamos bien. Le decía que en la República Dominicana el sindicalismo tenía beligerancia cuando los partidos políticos tenían interés en controlar este sector. En el primer gobierno PLDista, en el año 1996, el sector laboral había perdido su espacio de importancia en esa organización y los trabajadores dejaron de ser parte de la agenda de los partidos. Como los trabajadores no tienen la garantía de ejercer los derechos que le consagra la Constitución sobre organizarse en sindicatos y tener capacidad de negociar convenio colectivo con el patrón o empleador de mejores condiciones de trabajo y tener mejoría económica, es necesaria la unidad del movimiento sindical para lograr más sindicatos y buscar cambios en la legislación laboral en beneficio del sector. Pero es difícil lograr este propósito. Los hechos del movimiento sindical de los últimos 25 años deberían ser analizados sociológicamente. Pero le informamos o le traemos la siguiente información que muchos la saben, que la Confederación de Trabajadores Unitarias, CTU, quedó constituida en un acto a casa llena el 1 de mayo de 1991 en el Club Mauricio Báez.
donde se decía que podía asistir el doctor José Francisco Peña Gómez y el profesor Juan Bosch, pero no llegaron. Esta organización surgió de un proceso de unidad y concertación de la Central de Trabajadores Mayoritaria, CTM, Central de Trabajadores Clasistas, CTC, Central Unitaria de Trabajadores, CUB, Confederación de Trabajadores Independientes, CTI, Integración Sindical, IS, Federación Nacional de la Industria de la Construcción, FENTICON, Sindicato de Trabajadores de la Corporación Dominicana de Electricidad, CITRACODE, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, Asociación de Empleados Universitarios, ASODEMU, y la Unión Nacional Campesina, UNA. La CTU, desde su inicio, no pudo cumplir con lo establecido en sus estatutos y padeció de una lucha interna de corrientes políticas sindicales, y su fracaso consistió en la lucha por ocupar espacios de dirección y cero desarrollo orgánicos y financieros. La crítica que le hacían al movimiento sindical era de muchas centrales sindicales, de 8 que existían a la hora de formar la CTU, quedaron en 5 centrales sindicales. Se entendía que tantas atentaban contra la unidad. A finales del año 2000, inicia otro proyecto de unidad financiado por los, creo que eran los finlandeses, pero tengo aquí que dicen los finlandeses, los compañeros me corregirán después, y la Unión Europea, con la participación del INFOS. La historia o el análisis de los hechos dirán si a partir de ahí inició el calificativo de que esa central no existe, negándole la participación a 2 centrales sindicales en los procesos de unidad. Es de ahí que este proyecto solo participaron 4 centrales de 6 que existían en ese momento. Y a través del Consejo Nacional de la Unidad Sindical, los dirigentes de las 4 centrales realizaron un trabajo orgánico y de opinión pública de unidad, que quiso culminar el 3 de diciembre del año 2005 con la formación de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, CENUS. En el mismo evento, la CAS anunciaba que no participaría en la formación de la CENUS, y la CNTD en el proceso de organizar los documentos para el registro en el Ministerio de Trabajo se retiró. Quedaron en la nueva organización los dirigentes de la CTU y la CGT. En este proceso primó el interés particular. La CENUS no se dividió en su primer congreso en el año 2012, pero una parte importante de dirigentes y sindicatos de orientación de la CTU y de orientación PLDista se vieron en la obligación de reorganizar a la CTU como estamos ahora. La CENUS, CAS y CNTD en esta situación se pusieron de acuerdo con el gobierno y los empresarios para establecer en el reglamento de funcionamiento del Consejo Nacional de la Seguridad Social, promulgado mediante el decreto 400-12 de fecha 28 de julio del año 2012, el artículo 18, que dice lo siguiente: designación de los representantes del sector laboral. La selección de los representantes del sector laboral en el Consejo Nacional de la Seguridad Social estará a cargo de las organizaciones de trabajadores y sindicatos con representación nacional. En tal virtud, corresponderá a la Confederación Nacional de Unidad Sindical, CENUS, la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos, CNTD, y a la Confederación Autónoma Sindical Clasista, CAS, la selección de un titular y su respectivo suplente como representante de cada una de las organizaciones enunciadas en el presente artículo. Eso dice ese artículo. Dice un párrafo del mismo artículo: las organizaciones de trabajadores correspondientes deberán enviar a la gerencia del Consejo Nacional de la Seguridad Social una comunicación con la designación de los representantes titulares y sus respectivos suplentes a más tardar 15 días antes del vencimiento de cada periodo. Le decimos que la CTU, la UGTD, CITA y Q acudimos a los tribunales, al Tribunal Superior Administrativo, y en ese momento falló con que habíamos obviado un proceso para atacar ese artículo. No se ha podido seguir atacando por diversas razones, pero esto convierte a estas organizaciones en vitalicia, y los
empresarios y el gobierno ya tienen identificados sus interlocutores para negociar todos los problemas que le afectan a sus intereses. Este es un reglamento que viola la libertad sindical. Exigimos libertad sindical, pero en verdad la queremos. ¿Qué pasará si 1000 empresas de las que están en el renglón de más de 50 trabajadores pudieran organizarse? En el contexto actual podemos enfrentar la violación al derecho de hacer sindicato. Con el formato de representación al Consejo Nacional de la Seguridad Social, nos dividieron y los compañeros se sienten en su zona de confort y no entienden que eso es a favor de los intereses empresariales y del gobierno. Decimos entonces, vamos a saltar a lo que tiene que ver con la subsistencia, economía y proyectos educativos de las organizaciones sindicales. Dice el párrafo 1 del artículo 2 del reglamento 4008 de aplicación de la ley 12205 de regulación y fomento de las asociaciones sin fines de lucro que no son de beneficio de la aplicación de estas normas y por tanto se regirán por su específica los partidos políticos, los sindicatos y cualesquiera otras instituciones reguladas por leyes especiales. Cerré una comilla que habría ahí. Es decir, que las organizaciones sindicales, si quieren participar en el presupuesto de la nación, tienen que solicitarlo a través del Ministerio de Trabajo. Pero esta institución no quiere ni tiene el interés de abrir este renglón. ¿Por qué? Porque las 3 centrales que están en el Consejo Nacional de la Seguridad Social tienen una resolución de la ARL, Administradora de Riesgos Laborales, ahora Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales, IDOPRIN, de recibir 150,000 pesos para eventos de educación en el Distrito Nacional y Santiago y de 100,000 pesos en las demás provincias del país. La última resolución que llegó a la CTU es del 13 de enero del 2013. Habría que ver, que creo que está funcionando, si esto se mantiene con el IDOPRIN. Con relación a la política, es corto, pero tiene mucho peso. La política, los partidos y el compromiso con los derechos de los trabajadores. Decimos lo siguiente. En 16 años de gobierno PLDista demostraron que no tenían compromiso con los trabajadores. Promovieron la división y no ayudaron a resolver ninguno de los problemas que afectan a la libertad sindical. Y con la nueva administración, decimos lo siguiente, y con la nueva administración encabezada por Luis Abinader, se ve que se están acomodando al sistema. El voto del trabajador cuenta en las elecciones, pero para los derechos del trabajador no. Y consiguen representación al Congreso con los votos del trabajador donde se hacen las leyes. Y oigan una cosa, el Código de Trabajo no lo han podido modificar por la presión social de lo que significa y lo que están intentando modificar con el Código. En conclusión, esta parte, este documento lo vamos a repreparar y la parte de la conclusión va a ser un poquito más, pero se la voy a decir aquí ahora. Conclusión. Los trabajadores dominicanos de empresa no están organizándose en sindicatos y muchos de los que hay en los últimos años son por encargo. Porque de esos 305 sindicatos que dice que hay muchos que cuando usted va ya no están activos. Usted pregunta, ¿a dónde está el pacto colectivo de ellos? No existe, no hay pacto colectivo de esos sindicatos. No sabemos y no tenemos datos sobre qué piensan los trabajadores sobre el sindicato, sino el miedo de que los cancelen por intentarlo hacer. Es una realidad que tenemos que investigar, que está pensando los trabajadores para uno saber qué medida tomar. Otra, el Código de Trabajo no da garantía al trabajador sobre la sindicalización. No cumple con el mandato constitucional. Hicimos una propuesta así al Congreso, reclamando que había cosas que había que modificarla para que los trabajadores se pudieran organizar. La libertad sindical está bloqueada por las mismas centrales sindicales, por interés particular de no ser desplazada. No es lo mismo un movimiento con menos de 300 sindicatos a que funcione con más de 1,000 organizaciones sindicales de empresas. El escenario montado en el Consejo Nacional de la Seguridad Social está perjudicando a todos los trabajadores con las debilidades y abusos con las debilidades del sistema a través de las ARS, la Prestadora de Servicios de Salud y las AFP. Sin sindicato hay un caso que hay que tener claro. Sin sindicato no hay desarrollo. Aunque tengamos 3 centrales sindicales sentadas con los empresarios
y el gobierno haciendo opinión pública. El mundo desde febrero dio un frenazo a causa de un virus que todavía no tiene cura ni vacuna. Y lo más perjudicado han sido los trabajadores. Debemos trabajar para buscarle la oportunidad a este fenómeno y los trabajadores puedan disfrutar de la unidad en sindicato para poder enfrentar con mejor resultado lo que le ha implicado el COVID-19. El Congreso, que quiero que tomen esto bien, el Congreso por la libertad sindical no puede convertirse en una costumbre. A partir de aquí debe dar resultado para que este sea el último, porque ese no puede ser el Congreso de la Libertad Sindical todos los años. Recomendaciones. Desde este escenario llamar a la unidad sindical, creando la mesa sindical, valga la redundancia, con la participación de todas las centrales sindicales, a saber de qué tiene cada quien y sobre el consenso modificar el reglamento del Consejo de la Seguridad Social, porque eso es violatorio a la libertad sindical. Si este llamado no es acogido, lo que sabemos o saben que este artículo 18 del reglamento del funcionamiento del Consejo de la Seguridad Social es violatorio a los derechos de las organizaciones. Iniciemos el proceso en los tribunales de la República Dominicana, porque le digo lo siguiente, nosotros nos acercamos a Pepe y a Gabriel, a ellos dos principalmente, y les dijimos que si ese problema del Consejo de la Seguridad Social, que es lo que nos tiene dividido, si ellos no tienen el interés de, por ejemplo, de ponernos de acuerdo y sentarnos todos sobre ese tema, o que si nos van a dejar a nosotros que tengamos que ir a los tribunales, donde sería peor, porque si nos vamos a los tribunales, después que lo quitemos, entonces viene otro escenario, entonces lo que va a haber un movimiento sindical en vez de unidad, entonces creándose problemas entre sí. Pero esa es una de las partes que tiene el movimiento sindical dividido en la República Dominicana, o a las centrales sindicales divididas, porque no hay sindicatos. En el proceso del Congreso elaborar, esta parte quiero que, en el proceso del Congreso elaborar una encuesta para ser aplicada a los trabajadores con preguntas que dé resultados y que nos pueda decir por dónde debemos caminar. Estamos precisando ahí que ahora en este escenario nos pongamos de acuerdo y elaboremos una encuesta que tenemos la capacidad y tenemos la gente para nosotros hacer un sinnúmero de preguntas a los trabajadores de manera común y saber qué están pensando, y nosotros entonces después a partir de ahí todo, entonces trabajar sobre esa base, porque hay que saber, porque con toda esta tecnología el movimiento sindical no sabe qué está pensando un joven de 18 años, una gente en una tienda en ninguna parte, nada más sabemos que no lo dejan hacer sindicato. Otra sugerencia, exigir al ministro de Trabajo que cumpla con lo que establece el reglamento de la ley 122.05, que aperture un renglón de apoyo financiero a través del presupuesto de la nación para las centrales sindicales, un proyecto de educación y organización, que eso está así, y de esa forma el movimiento sindical tendría puramente claro y sencillo qué es lo que recibe del Estado y para qué, y no lo que se ve que está sucediendo ahora, porque eso tiene cosas raras, lo del asunto de Idopril o lo del ARL. A nivel político, los partidos políticos no tienen compromiso con los trabajadores. En 30 años solo han gobernado a favor de los capitalistas, usando el voto de los trabajadores. Debemos organizar nuestra propia fuerza electoral bajo los intereses de los trabajadores, que al final son los del capital. Para disfrutar de buenos beneficios tiene que haber buenas empresas e industria, una organización de los trabajadores para llevar al Congreso y el gobierno los proyectos que benefician a los trabajadores y al sistema. Nosotros tenemos que dejarnos ya de tonterías. En el Congreso es que se aprueban las leyes. Nosotros estamos, este movimiento, si le interesa y lo aplicamos, estamos en capacidad de hacer una buena organización, pero para los problemas de los trabajadores hay cosas ideológicas que hay que quitárselas a ese tema para llegarle a esa población, porque el voto es lo que vale. Si tuviéramos en el Congreso una buena cantidad de legisladores, muchas cosas no estuvieran pasando. Si los trabajadores le tuvieran miedo porque van a ocupar posición en el Estado, las cosas fueran de otra forma, aunque no enfrentaran. Compañeros y compañeras, espero que esto que hemos dicho sea de reflexión y no entiendan, porque estas son cosas que están pasando. No podemos darle de lado. Esta es una realidad que nosotros le estamos viviendo y la está viviendo el movimiento sindical.
estamos a su disposición, cualquier crítica, cualquier orientación sobre esto que nosotros hemos dicho. Muchas gracias. Bueno, escuchadas las dos exposiciones, compañeros y compañeras, están abiertos entonces los turnos para preguntas, comentarios y respuestas. La compañera Luceneida Mejía, que iba llevando el control de las preguntas que iban haciendo los compañeros durante la ponencia, llevará entonces el control de esta parte. Luz. Bien. Buenas noches. Llegó el momento de las preguntas, pero yo hasta ahora lo que veo son saludos, pero preguntas. Bueno. Luz. Hay una, ¿no se oye? Sí, hay varias preguntas en el chat. Bueno, la de Nau, un comentario. Bueno, hay otras también. No sé si usted las tiene ahí. No, veo la de Nau, que dice, si conocemos que un componente de la debilidad del movimiento sindical es la dispersión, ¿qué estarían dispuestos sus organizaciones para que la unificación del movimiento sindical? Esa es una observación, ¿verdad? Una pregunta esa, como una argumentación. Sí, y sí. está dirigida a ambos. Dice Galaxy A30 que está muy contento de participar por primera vez. Escucho el planteamiento que tenemos que cambiar la retórica hoy. No se trata de quien hable más duro, o se trata de quien utilice la cabeza y aplique ciencia en el proceso de lucha. Compañero, léeme la otra que tú ves. Dice Fernando Morillo, hizo un comentario, el mundo ha cambiado, pero el sistema sigue ahí. Importante profundizar en esto. Investiguemos y entendamos el mundo donde vivimos hoy sin perder el rumbo. Organizar para ganar. Galaxia 30 dice, creo que una propuesta a futuro es que cada empresa tiene que tener un sindicato que lo contemple la ley. Tenemos 3 compañeros que, aunque no han hecho preguntas, han solicitado la palabra a través de las manos. Son Héctor Bautista, Gorky Báez y Clemente Peguero. Bueno, comencemos con Héctor Bautista, ¿es el primero? Sí. Ok, vamos, Héctor. Buenas noches, buenas noches. Saludar a los expositores, saludar fundamentalmente el espíritu con lo que han expuesto, que es lo que yo puedo sintetizar de todo lo que se ha dicho, en el sentido de que hace falta unificar brazos y manos, ideas, para lograr un clima de libertad sindical en el país que permita a los trabajadores poder organizarse y poder desarrollar y adquirir sus demandas. Eso pienso que en líneas generales es lo que se ha expuesto en el día de hoy, la necesidad de la unidad, y de hecho es la propuesta fundamental de los Congresos por la Libertad Sindical, así se llama. Congreso por la Libertad Sindical, la necesaria política de apertura de los derechos de los trabajadores a organizarse en la forma que ellos entiendan que deben organizarse. Entonces, eso pienso que es lo que debemos subrayar en la noche de hoy. Bueno, en la noche no. En lo que se ha venido desarrollando desde la primera conferencia hasta el día de hoy, hay todos unos temas, hay todos unos problemas, hay todas unas demandas de los trabajadores, pero para poder lograr sus soluciones tenemos necesariamente que pasar por fortalecer la organización y el liderazgo de los trabajadores. Entonces, en esa condición, aquí no hay nadie, como dice el dicho popular, no hay toro que llega a buey, va a haber centrales sindicales, no va a haber nada, no va a haber dirigentes. En ese sentido,
En ese sentido, yo pienso que lo importante es cómo nos ponemos de acuerdo en una agenda común que permita empujar en la misma dirección y lograr ese clima de libertad que permita la organización sindical. Lo otro lo aclaró Ramón Reyes en el sentido de que este evento no es organizado necesariamente por la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, es parte de ella, es un eslabón importante en este proceso del cuarto Congreso por la Libertad Sindical, pero que es el esfuerzo de todos los que estamos involucrados en el mismo y de otros que incluso quizás no estén, pero que pudieran sumarse, que sería también una de las tareas que tendremos por delante. Que yo pienso que debemos trabajar para que el 17 de enero, en el evento que tenemos de conclusiones finales, nosotros podamos sumar a más organizaciones, a más dirigentes que puedan asumir una plataforma de lucha para lograr ese espacio de respeto a la libertad sindical que deben conseguir los trabajadores dominicanos. Es lo que quería plantear más o menos. Bien, Mario Martínez está después de Clemente. Y tiene la mano levantada. El compañero Báez, de Marianito, tiene Él está al lado de la juventud progresista que avanza. Bueno, lo que pasa es que como es la misma cosa, lo pongo como igual. Está bien, está bien. Bien, Okay, bien, compañero. Bueno, buenas noches a todos los compañeros. Excelente. Ya he estado en, se puede decir, 2 reuniones que me han gustado bastante. Solo con un poquito de vacío, de espacio, de laguna. Y me preocupa bastante. Y es que me he dado cuenta que todavía permanece un divorcio institucional. Cuando me refiero a que, o sea, cuando hago referencia de que existe un divorcio institucional, es que siento como que hay ciertas situaciones que se han dado en el pasado y a nosotros, cuando me refiero a nosotros, a los nuevos sindicalistas, a los jóvenes, eso a nosotros nos está haciendo mucho daño. ¿Por cuál razón? Porque nosotros sentimos, y me disculpan por el término, nosotros sentimos una mezquindad sindical. ¿Por cuál razón? Porque hemos notado que cuando formamos un sindicato o promovemos un sindicato y se niega el registro, por las razones que sean, los demás líderes sindicales, sin importar de qué central sea, se muestran indiferentes a lo que está pasando. No muestran dolor, no muestran solidaridad con lo que está pasando, de saber, de conocer qué es lo que está pasando con ese sindicato, qué pasó, vamos a luchar, no. Lo que pasa es que como ese sindicato, quien lo promocionó fue la CENUS, y hay una situación por HOR, lo que pasó con la CENUS, líderes sindicales que tienen buenas estrategias, a mí me basta. Hay un compañero, el compañero que acabó de hablar, cariñosamente Tali, así le decimos nosotros, prestó su servicio de conocimiento a nivel de sindicalismo, aún siendo el sindicato de los trabajadores de Punta Catalina, promovido por la CENUS. Los consejos sindicales que Tali nos dio a nosotros fueron favorables y permitió que ese sindicato fuera fuerte. Ahora bien, no todos los líderes sindicales muestran ese afecto a la clase trabajadora. Y ese divorcio es lo que ha provocado que algunos líderes de centrales y federaciones se acomoden a su recipiente y prácticamente lo dejen solo a ellos en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque si yo no te conozco a ti como líder estratega del sindicalismo, yo no voy a confiar en ti. Simplemente tú vas a ser uno más que tal vez busque acomodarte. Ahora, cuando yo te veo que tú eres una persona desinteresada, o mejor dicho, interesada en la clase trabajadora, ahí a mí me consta que tú eres esa persona que debe de representar a los trabajadores a nivel nacional, si podemos decir. Pero desafortunadamente, cuando hay un conflicto
en una empresa como el que nosotros tuvimos aquí en el municipio de Boca Chica, con la empresa DP World Caucedo, que nosotros fuimos los promotores del Sindicato de los Trabajadores de DP World Caucedo, luego de que el director se comprometió a entregar el registro, nos dijo únicamente que eso fue un asunto del ministro de Trabajo. Y lo que el ministro de Trabajo dijo, que eso era seguridad nacional, ahí intervino el director de asuntos militares, no sé, y en fin, todo eso se frenó. Nosotros hicimos protesta, fuimos a los medios de comunicación, hicimos un sinnúmero de cosas, estamos ahora mismo en los tribunales, conociendo que es un proceso bastante largo, pero nosotros no hemos tenido la atención de otros líderes sindicales que tienen vasto conocimiento, que son responsables y tienen estrategia para nosotros poder irle de frente a lo que es el patrono. Se necesita irle de frente al patrono, no a la clase sindical, no a las federaciones, no a las centrales, es al patrono. Y aquellos estrategas que conocen, cuando vean una situación que salga a la prensa, por favor, acérquense a nosotros, porque eso es muy favorable y eso funciona. Eso funciona y al final de la jornada, eso es para la clase trabajadora. Claro, fortalece el movimiento y eso no es para una central, eso es para la clase trabajadora. Y sepan que aquellos que están obrando mal van a recibir, pero no nos encarguemos nosotros de que eso pase, porque eso cae por su propio peso. Es cuanto de mi parte y de verdad muchas gracias, y quisiera que este movimiento sindical se utilice para fortalecer el movimiento sindical, no para crear más enemistad en medio del movimiento sindical. Pasen buena noche. Ok, gracias. El compañero Clemente, luego Mario Martínez y después Fernando Morillo. Sí, buenas noches, compañeros y compañeras. ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Dos elementos, simplemente para saludar el evento del Cuarto Congreso por la Libertad Sindical, saludar y valorar asimismo las dos ponencias de los compañeros sindicalistas que nos honraron con sus palabras, con sus sapiencias, con sus ideas. Le habla el profesor Clemente Peguero, presidente de la ADP seccional Boca Chica. Me place sobremanera ver y escuchar al amigo de siempre, Rivera Guante, Marianito, y me gustó mucho que él haya recreado ese momento en el cual nosotros estuvimos haciendo causa común en el Sindicato de Trabajadores del Hotel Hamaca, allá en Boca Chica. Me alegra que haya dado ese salto tan importante en tu vida, Marianito. Me siento realmente contento de ver que ha crecido en conocimiento, que ha crecido de manera personal, y verte ahí trabajar esta conferencia tal y como te la trabajó, me llena de satisfacción. El movimiento sindical de la República Dominicana debe seguir cultivando este tipo de valores humanos y de hombres trabajadores, de mujeres trabajadoras, para poder hacer real que en un futuro podamos tener el propósito de este Congreso, que es la libertad sindical. Saludar a Goldie también, que siempre lo veo muy activo en la lucha por la recuperación del sindicato del megapuerto allá en Boca Chica. Simplemente decir esto, saludar a los compañeros y valorar el esfuerzo de la ponencia que han hecho. Encantado. Gracias por participar y gracias por darme la oportunidad de poder saludar a un viejo amigo que tengo mucho tiempo que no lo veo personalmente, pero que ahora lo veo aquí en pantalla y me lleno de satisfacción. Mariano Rivera. Okay. Gracias por estar aquí, hermano. Buenas noches. Mario Martínez. Se prepara Morillo. Buenas noches, compañeros y Carlos Frente Amplio. ¿Me escucharon? No, se oía mal, Mario. Exactamente. Le habla Mario Martínez, es candidato a senador por el partido Frente Amplio en la provincia de la Altagracia.
Compañero sindicalista, nuestra lucha es fuerte, pero no invencible, es decir, que venceremos. La situación realmente que hemos venido observando en la última década que hemos estado viviendo aquí en la provincia de Altagracia después del regreso de Estados Unidos, principalmente le voy a hablar de esta región este, donde las centrales sindicales representativas supuestamente de los trabajadores no representan solamente más que a los empresarios. Principalmente en la provincia de Altagracia vivimos los momentos más difíciles, diríamos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una afiliación de jóvenes y personas que han tratado de luchar por la creación de un sindicato dentro de las organizaciones empresariales, llámese hoteles o empresas, y lo que se le ha hecho es prohibirle, cuando han ido a reclamar a la central sindical que está supuesta a velar por su derecho, le han recibido los reportes de sus violaciones a su derecho, pero cuando han regresado a la zona Bávaro, ejemplo, no le han permitido entrar a un solo hotel de los más de 60 que hay en la provincia. Entonces, como decía el joven de Boca Chica, este es un asunto de con el patrón. Se supone que nuestro aliado presidente Luis Abinader tenga interés, porque así lo prometió en campaña, de que el derecho sindical sea reestructurado en nombre del trabajador y en cada empresa donde trabaje. ¿Por qué? ¿Por qué le digo? Después del 17 de enero que concluyamos, nosotros, a nuestro entender, debemos enfrentar la situación directamente con el presidente. ¿Por qué? Porque de la forma que están ellos anclados, voy a ejemplarizar. Es el señor Manolo Ramírez Pupilo, quien no tiene para nada ningún interés de favorecer a un trabajador en su derecho. Parece que hay problema de conexión, Mario. No, es una llamada, me está un amigo mío llamando ahí, disculpen, yo le estoy tomando la llamada. Quien es vicepresidente de CONATRA, conjuntamente con todos los sindicatos de transporte en la provincia. Es decir, que nuestra lucha es titánica y contra grande, pero como le digo, sin echar para atrás y enfrentar directamente al gobierno que se involucre. ¿Por qué? Porque Luis Abinader viene o es presidente por un partido y por organizaciones populares, por un partido supuestamente de centro izquierda como debía ser el PRD o el PRM, que no lo son. Mario, aterrice. Sí. Entonces, ¿qué le digo? Que nosotros, nuestra lucha tendrá que ser obligatoriamente enfrentando al gobierno para que sea quien disponga de que se pueda evitar lo que lamentablemente tendría que pasar. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Mario. Cerramos con Fernando Morillo. Sí, ¿me oyes? ¿Me oigo? ¿Habla? Sí. ¿Se oye? Bueno, primeramente a Francisco Ramírez, buena exposición, buenos datos, pero quiero hacerle dos preguntas. Una, él dio un dato de que hay más de 300 sindicatos existentes registrados. Y nosotros le preguntamos qué hacer, cuál es la opinión que él tiene para activar a la práctica ese registro, o sea, la existencia de esos sindicatos. ¿Qué hacer para que realmente esa existencia podamos verla como que es real? Porque si está registrado, entonces, ¿qué hacer? El otro elemento
qué hacer para que se mitigue el miedo a ser cancelado. Y digo mitigar porque mencionaste un aspecto muy interesante con relación a el miedo permanente a ser cancelado y que eso es una barrera para formar sindicatos. Pero debe de haber una política de mitigación a ese miedo, una estrategia. Y finalmente sugerir que para antes del 17 de enero, que habrá la ponencia, enviemos todas las ponencias a los que han participado acá y una guía que nos sirva de reflexión para que incluso en estas Navidades podamos trabajar con esa guía y vayamos a la presencial un poquito más organizado en la parte de la participación presencial. Ok. Luceneide, espera. Por último, no estoy de acuerdo con el criterio que Francisco Ramírez tiró ahí de que este Congreso sea el último por la libertad sindical. Yo creo que el tema de la libertad sindical debe de seguirse dando hasta que no tengamos resultados concretos de que realmente está habiendo libertad sindical en el país. Ok, bien. ¿Alguno de los ponentes quieren responder algo, una de las ideas que plantearon? Fue a Francisco que él dijo que le respondiera. No, pero como varias gente habló, sí, alguno. Okay. Hagámoslo breve. Sí, porque... Marianito, si quieres. Yo tengo que precisar. Hay que ser breve. Tengo que precisar algo, compañero, que nada más agoté 14 minutos y eran 25, 20. Tengo que precisar algo sobre el movimiento sindical moderno. Y quiero que, y lo decía en principio, Francisco, que gracias a Dios estamos muy empáticos contigo últimamente y nos está yendo bien por tu vasta experiencia. Y Juan, que me ha acogido, Juan Núñez, un otrora sindicalista que estuvo de frente con Pérez Martínez y sobrevivió. Señores, mire, decía en principio que hay oportunidad para el nuevo sindicalismo moderno, aunque nosotros estemos un chin viejito. Entonces, nosotros entendemos, y voy a decir lo siguiente, que dentro del marco jurídico, constitucionalmente, y esto es parte de la estrategia, contestándole a los compañeros, parte del compañero Golki, que dentro del marco jurídico constitucionalmente y en cuanto a las inversiones nacionales y extranjeras, que el gobierno a través del Ministerio de Trabajo, como decía Francisco, haga su trabajo, haga su papel, que dentro de las observaciones a dicho inversionista le subrayen que hay libertad sindical en nuestro país a nivel de constitucional, que así como ellos le soneran tasa cero y le hacen exenciones múltiples, que dentro de ese marco de exoneración y facilidades y canonjía a los empresarios al momento de invertir en nuestro país, ya sean extranjeros o nacionales, se le diga que se va a formar el comité gestor, como lo hacen los países. Nosotros no somos fieles imitadores de los países europeos y demás en todos los sentidos. Y Luis Abinader es el más abanderado de imitar eso, a propósito de que tiene una alianza estratégica con los americanos. Oye, allá no se respeta la libertad sindical. Entonces, que el Ministerio de Trabajo cumpla con su papel de árbitro y le diga a los empresarios que dentro de todas las cosas que le facilitan, le dan a veces hasta exoneraciones en los terrenos, que le digan que hay libertad del movimiento sindical, y por ahí María se va. Muchas gracias. Francisco. Ok, sigue Francisco. Sí, responde. Bien, a Morillo y a los compañeros en general, vámonos por lo último que dijo Morillo, cuando dijimos que esperábamos que lo del Congreso por la Libertad Sindical no se convierta en una costumbre, es porque creo que a partir de ahora trabajemos, porque habría que crear un espacio para ver todos los componentes que están bloqueando la libertad sindical, desde los trabajadores, desde las centrales sindicales, los empresarios. Y por eso cuando hacemos la presentación, le hacemos una comparación de lo que hay en el registro sindical en 61 años,
61 años, nada más 3,000 y pico de registros, no que son sindicatos. Y le estamos diciendo que hay 305, menos de 300 sindicatos, y le estamos diciendo que hay 67,000 empresas. Ahora con el COVID, seguro que bajó, pero son más de 65,000 empresas. Entonces, cuando usted hace una comparación, te dice, no se corresponde. Entonces, ¿cuál es el trabajo que debemos de hacer? Ponernos de acuerdo, unificarnos, ver cuáles son las cosas que nos están creando problemas, que nos debilita, cuáles son las oportunidades que tenemos, y le entremos al tema de lo que tiene que ver con la libertad sindical. Si este movimiento logra en un año que se hagan 500, 600, 700 sindicatos, verdaderos sindicatos, que puedan y que no haya un bloqueo en el Ministerio de Trabajo, entonces ya no habrá que hacer un congreso por la libertad sindical, sino que los sindicatos van a hacer su congreso y van a hacer su trabajo. Porque el sindicato es el que tiene la garantía de que se desarrolle un país. A través del sindicato es que al trabajador le llega el dinero en el bolsillo. Aquí lo que tenemos es un sistema de discutir salario mínimo. Y aquí hay empresas ocultándose detrás del salario mínimo que están en capacidad de pagar mejores salarios, pero esperan una discusión de salario mínimo y engañan a los trabajadores. Entonces, eso no puede seguir. Y nosotros estamos dispuestos a que se haga ese trabajo. Yo le dije al principio que nosotros encabezamos la CTU por una debilidad. Nosotros no debíamos estar encabezando la Confederación de Trabajadores Unitarios CTU. Nosotros deberíamos estar en una buena confederación, con un buen trabajo hecho y todo el mundo unificado, sin que se estuviera discutiendo ahora la libertad sindical. Los partidos, los gobiernos no te van a dar lo que a ti te toca si tú no lo reclamas. Para que esto se dé, tienen los trabajadores que reclamarlo. ¿Qué es lo que sucede? El mundo ha cambiado, la comunicación es diferente y por eso dijimos, hay que ver qué están pensando los trabajadores, porque independientemente de que hay un bloqueo a la libertad sindical, hay que saber lo que ellos están pensando para uno entonces entrarle por donde están pensando los trabajadores y ahí entonces planificar. Nosotros estamos dispuestos a hacer el trabajo y a colaborar y ser parte de este proceso, porque desde nuestro inicio hemos estado en esto, desde que iniciamos a trabajar en la costura. Muchas gracias, compañero. Bien, compañeros y compañeras, expuesta ya y respondida a las inquietudes, reiterarle que a los compañeros Francisco y Mariano, la necesidad de que hagan llegar lo más rápido posible su ponencia a los fines de compartirla, así mismo como hemos venido compartiendo la ponencia de los compañeros que han antecedido, Salazar, Matías Bosch, Fernando de la Rosa, Eulogia Familia, que no solamente la vamos a enviar por escrito, sino que la hemos estado enviando grabada en YouTube para que los compañeros la vean, la analicen. De todas maneras, reiterar también la reunión que estamos convocando para el lunes a los compañeros del comité organizador a las 10 de la mañana, en donde vamos a ver los detalles de la actividad del día 10, el acto a Mauricio Báez y la dinámica y los detalles del Congreso final el 17 de enero, en donde vamos a ver cómo resumir la metodología del Congreso y todo lo que tiene que ver con esa actividad. En definitiva, con la finalidad de que lleguemos allí con los documentos lo mayormente acabados, o sea, con una síntesis bien sustentada de las 5 ponencias que se han presentado, las cosas medulares de ella, hacerla llegar temprano a los compañeros, a las diferentes comunidades y para que vengan también con posiciones claras a hacer, como ha reiterado y han reiterado algunos compañeros, concluir con un compromiso de actuación en cuanto al qué hacer por el reclamo del respeto a la libertad sindical, por lo que tiene que ver con la seguridad social, que es un tema de agenda actualmente en el movimiento sindical y que debemos fijar una posición de conjunto a ese asunto y las otras temáticas
que tienen que ver con este Congreso y con las necesidades del movimiento sindical. De modo, pues, compañeros y compañeras, que hemos tenido en la noche de hoy una buena participación. Los compañeros han expuesto su posición y ha habido preguntas y ha habido respuestas. Lo que nos resta por todo es entonces darle las buenas noches, esperando que el lunes... Ramón Reyes. ¿Sí? ¿Sí? Permíteme 30 segundos antes de tú despedir esto. Tómelo. No, tú hiciste una invitación para la cuestión que tiene que ver con el día 10 y el acto y la ofrenda floral a Mauricio Báez. Pienso que sería una buena oportunidad para que los convocantes del Cuarto Congreso por la Libertad Sindical pudiéramos entrar en la primera, digamos, actividad unitaria. Pienso que es un buen escenario como para culminar el año y ver si de conjunto podemos empezar a tomar estas tareas que son de carácter conjunto y que se refieren a todo el conjunto del movimiento sindical. Pienso que si hay movimiento sindical, la figura emblemática del movimiento sindical en República Dominicana tiene un nombre, se llama Mauricio Báez, aunque hay muchos que merecen ser reconocidos, pero me parece que sería bueno que este comité y este cuarto congreso por la libertad sindical pudiera reunirse el día 10, que creo que es jueves, si no me equivoco, y nos vemos ahí, nos saludamos y eso, y participamos de carácter conjunto en esa actividad. Bien, le aclaro, compañero, que la actividad del día 10 es una actividad que fue aprobada por los compañeros que asumimos la convocatoria al cuarto congreso en la primera reunión que hicimos en el local de la escuela multitemática, y que de lo que se trata es de que los compañeros del comité organizador participemos el lunes en la reunión para ver los detalles de esa actividad que fue acordada el pasado día 15, me parece que de septiembre, que fue cuando se realizó la primera reunión del conjunto. De todas maneras, valga su llamado a que participemos unidos y a que tratemos de involucrar a otros compañeros a rendirle honor a una de las figuras más grandes del movimiento sindical de todos los tiempos en la República Dominicana. Si no hay más nada, le damos las buenas noches y las gracias por participar de este tan importante encuentro. Pase.